¿Qué estructuras componen el tórax? Costilla, ¿cierto? Ahora sí podemos hablar al fin de la sabatilla, a full. Costillas. ¿Cuántas costillas? 12 lado y lado, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? El esternón, ¿cierto? En esta porción anterior, o lo que va a ser el bastión anterior del tórax, vamos a tener el esternón. Aprieta el esternón, por favor. Y que ahora vamos a poder describir en esas tres partecitas. Bien. ¿Algo más que conecta el esternón con las costillas? Vértebras. Y vamos a la articulaciones. ¿Ya? Muy bien. Cartílagos costales. ¿Cuántos en total? 7 en cada. Ah, no. 12. ¿Ya? Algunos, unos pequeños remanentes, pero finalmente cada costilla va a tener su respectivo cartílago costal. ¿Ya? Que nos van a unir entonces este extremo external de la costilla con el esternón. Y por posterior, por favor, vamos a tener esas ya conocidas o recientemente sacadas del horno, las vértebras torácicas. 12 son las características típicas de las vértebras torácicas: cuerpo, pedículos, procesos articulares, transversos, espinosos y láminas. ¿Más qué cosa podríamos diferenciar de especial en las vértebras torácicas respecto a las otras? Carillas articulares para recibir a las costillas, ¿cierto? Entonces, saquemos esta costilla. En el cuadrito correcto. Y saque otra más. Y ahora pinche la vértebra y marque los colores. No, nada más. Sí, ahí, ya se ve la boca. Entonces, esas pequeñas orejuelas que tenemos ahí, o esos pequeños circulitos en color lavanda en este caso, ¿ya? Tanto en el cuerpo, uno arriba y uno abajo, y otro en el proceso transverso, son las carillas costales, ya las carillas que van a permitir articularnos con cada una de las costillas respectivas. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Vamos a ver. Apriete de nuevo el preset número 3. Entonces, si miramos este tórax, vamos a tener arriba una apertura y otra apertura más por abajo, ¿ya? Porque al fin de cuentas vamos a generar una estructura netamente cerrada gracias a los huesos, los cartílagos, a los músculos que... ¿Qué vamos a ver? ¿En los engranajes? Sí, los engranajes. Y ahora se calcula del 3. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Entonces, si miramos hacia arriba, vamos a tener estas aperturas. Una por arriba y una por abajo. Una apertura torácica superior y otra apertura torácica inferior. Por arriba, un óvalo que va a estar demarcado por la primera vértebra torácica, la primera costilla y finalmente delante la unión con el manubrio o con el esternón, ¿ya? Todo eso es lo que nos va a permitir conectar tórax con miembro superior, cabeza y cuello. O cuello con miembro superior y tórax. ¿Bien? Y finalmente por abajo, otra que vamos a hablar mucho más amplia, desde lo que sería la duodécima vértebra torácica, las costillas onceava, doceava, el conjunto de estos cartílagos costales y finalmente en el esternón la apertura torácica inferior, ¿ya? Que nos va a permitir conectarnos ida y vuelta con lo que sería el abdomen. ¿Y qué cosa excepcional tenemos en esa apertura torácica inferior? El diafragma. En este caso, muscular, musculito, diafragma. Que en este caso vamos a tener sí aislado, separado por casi en su totalidad el diafragma, que va a ser el principal músculo o el músculo de la respiración. ¿Ya? Ahí. Entonces, arriba una apertura abierta que va a estar atravesada por el esófago, tráqueo, versus otra que también va a estar atravesada por el esófago, la aorta abdominal, la vena cava, conductos torácicos, arterias, venas, pero que finalmente está sellada por este diafragma. Bien. ¿Qué es lo que le entrega este conjunto de estructuras a todo este elemento? Que sea por un lado rígido y que por su contraparte también sea flexible o elástico. ¿Ya? Rígido por el conjunto de estructuras que la componen, principalmente huesos, más todavía en el dorso por todo este paquete de vértebras torácicas, por los huesos de las costillas, a pesar de que con la forma que tienen más delgadita y más alargada, tienen cierta flexibilidad, pero sí o sí flexibilidad a través de los cartílagos y de las articulaciones que van uniendo cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, vista original, ¿qué cosa
nos dará la función de que sea resistente o que sea rígido el tórax. ¿Para qué nos sirve? Protección de órganos, ¿cierto? ¿Qué órgano? Los pulmones. Corazón y pulmones, ¿cierto? Dentro del tórax están sincronizados. Dentro del tórax vamos a tener una cavidad central. ¿Qué es lo que vamos a tener en esa cavidad central o mediastino? Corazón, aorta, esófago, tráquea, bronquio, timo. Y dos cavidades laterales. Aproveché cortar. El más bajito, el cuchillo. El azul. Y un corte coronal, por favor. No, al otro lado. ¿Cómo así? No, al otro lado. Y gira. Bien. Se nota tentador ahí, ¿cierto? ¿Sentado? Ya, ahí, ¿cierto? Mediastino, espacio central único y a los lados ambos las cavidades pulmonares derecha e izquierda para los pulmones, netamente. ¿Qué otra cosa más protege la cavidad torácica? ¿Alguna otra víscera llena de aire líquido u otras cosas? ¿El estómago? El estómago. ¿Veamos? Estómago. Eso está abajo. Digestivo. Todo el paquete. ¿Qué más hay ahí? Estómago. Ahí aparece el estómago. Si no es italiano. Bien. Estómago, sí. Hígado. Vaso. Y el vaso. ¿Cierto? Como que hay un espacio que queda medio solitario. Y el vaso. Obviamente todo por debajo del diafragma, pero estas vísceras abdominales o la presión intraabdominal impulsa un poco este diafragma hacia arriba, cosa que nos ayuda o nos sirve para que genere un mejor trabajo respiratorio. Y por lo tanto quedan revestidas por la última porción del tórax. ¿Ya? Vamos a revestir también el hígado, parte del estómago y también el vaso. ¿Y el páncreas, por favor? ¿No entra? Páncreas, no, porque páncreas queda como justo a nivel de T12 ya. La parte posterior, claro, revestido un poco puede ser los pilares del diafragma, pero más por debajo del nivel. Bien. Y desde ahí, ¿alguna otra función que tenga la rigidez del tórax a la cual le podamos sacar provecho? Para hacer la presión interna. Presión interna de Entre el diafragma. Entonces cuando... ¿Evaluación? Y vacío, por decir. que a fin de cuentas funcione también como una sola ventana, como una sola pared, ¿ya? En el sentido de que cuando el diafragma permite agrandar los diámetros del tórax, se mueve todo el tórax en un conjunto, ¿ya? No se mueve costilla por costilla. Y por lo tanto, cuando ya se libera la contracción del diafragma, esa misma presión de esta pared torácica se genera al unísono por sobre los pulmones y de esa forma la expiración. Por eso las personas con problemas respiratorios tienen como la caja torácica más ancha, ¿o no? Tienden a generar, dependiendo de la enfermedad respiratoria, ¿ya? Pero en sí por lo general tienden a quedar con una caja torácica más amplia con los intentos de mover mayores volúmenes para poder compensar su problema respiratorio, ¿ya? Pero claro, lamentablemente después de ese aumento de volumen va haciendo que la caja pierda esa capacidad de flexibilidad y va quedando más rígida, pero en un diámetro mucho más agrandado que se denomina un tórax entonel. Ahí varía un poco, pero por lo general siempre tiende a compensarse como un aumento de los volúmenes y una rigidez. ¿Ya? Y la flexibilidad, ya lo dijimos, también nos va a ayudar a que esto sea un elemento móvil, que sea capaz de deformarse ante los distintos movimientos que haga el diafragma, tanto como los músculos netos de la pared torácica, y estar en convivencia con los movimientos tanto respiratorios como asimismo del corazón y de la otra víscera que sueña. ¿Bien? O sea, tenemos que tener, como todo en el cuerpo, tiene que ser flexible pero rígido al mismo tiempo. No queremos nada. ¿Ya? Bien. ¿Todo bien con el tórax?
Siguiente imagen. La número 14. Vamos por las partecitas respectivas. Ya dijimos las vértebras torácicas, costillas. Saque las costillas superiores. Corte al transversal. Corte transversal. Ese. Y al revés. Apriete la flechita. Apriete. ¿Quiero mover el pulso? Bueno, hacia abajo, hasta ahí. Entonces elimina la primera. Mucho, un poquito más. Ahí. Entonces sí, podemos mover. Me acordé con ti. Y yo así como... ¿Qué le podemos mover? ¿Qué? Costillas tipo. Que en el caso sería la primera que tenemos, la aisladita de acá. Una séptima costilla. ¿Cuáles son las partes típicas de una costilla? ¿Alguien tiene una costilla que le sobra? Aquí hay una. Y una confío. Costilla tipo. Vamos a tener un extremo en dirección hacia la columna, por lo tanto el extremo vertebral, y otro que va a ir en dirección hacia el esternón, un extremo external, ¿ya? Extremo external, un poquito más aplanado, más liso, versus un extremo vertebral más irregular, con una porción prominente y luego se adelgaza, ¿ya? Primera porción, o esa que tenemos ahí en verdecito y pintada con una estructura en rojo, en dirección a la vértebra, esa va a ser entonces la vertebral, claro, pero como parte específica de la vértebra sería la cabeza, ¿ya? Todo eso en verde, la cabeza costal, y en su cara articular vamos a presentar carillas articulares que son para unirse al cuerpo de la vértebra. Y si notan, le hacemos zoom. Ahí se nota que hay como una cresta o una separación, porque recuerden que para unirse a una vértebra se une tanto a la vértebra que corresponde como a la inmediatamente superior. Entonces tiene que tener dos carillas articulares separadas por una cresta. Después todo lo otro ya la costilla. Una parte un poquito más delgada aparece como el cuello de la costilla, lugares donde se alojan esos músculos transverso espinoso o esa porción de los longísimos, asociado con esa prominencia en verde que tenemos demarcada. ¿Puede girarlo un poquito, señorita Ana? Creo que aquí se puede ver. Ahí. Cabeza, cuello y ahora vamos aquí. ¿Ya? Ahí. Esa porción en verde. ¿Cuál? Ah, tubérculo. ¿Escuchó algo? ¿Escuchó algo? No. Dios mío, ¿qué le hicieron? Nadie escucha nada. Tampoco. Está acusando culpabilidad de su parte, pero... No. ¿No sientes que me está funcionando un oído más que...? Ya. Esa porcioncita en verde por ahí. Tubérculo de la costilla. ¿Perdón? ¿No ves si me está funcionando? Se me están desinflamando los oídos, entonces por eso yo no estoy tan hiperacusivo. Ya. El tubérculo de la costilla, ¿cierto? ¿Y lo que estaría en moradito? ¿Esto? Nuevamente una carilla articular, ¿ya? Que en ese caso va a ser una carilla articular para los procesos transversos de la vértebra que corresponde, ¿ya? Después de eso, del tubérculo hacia distal o hacia lateral y hacia anterior, nos vamos a encontrar con el cuerpo de la costilla, y en ese cuerpo de la costilla vamos a encontrar una zona, si notan aquí, emerge la costilla y está dirigiéndose hacia atrás, pero de repente cambia hacia el lado y hacia adelante, y se agranda, se ensancha un poco. Eso sería el ángulo del cuerpo. Todo de ella es el cuerpo, esa porción en específica, el ángulo de la costilla. ¿Ya? No dije nada. Bueno, esa porcioncita que tenemos morado ahí, si lo miramos acá, esa porcioncita que se agranda, y va todo el eje hacia atrás, y después va para al lado para adelante. ¿Ya? Bien, aléjate un poquito más, y finalmente ya después nos proyectamos en el cuerpo, hasta llegar al extremo external. ¿Ya? Cóncavo, donde finalmente se van a alojar los cartílagos costales. Y por el borde interno, especialmente, perdón, por la cara interna, pero por el borde inferior,
vamos a tener esta estructura que tenemos demarcada más que todo en la parte lateral, en amarillito. ¿Qué será? ¿Surco? El surco costal. ¿Para que pase qué cosa? Arteria intercostal. Muchas gracias, Santiago. Va. Aquí hay paquete báculo nervioso, acá hay paquete báculo nervioso. Intercostal. Ya sí está bien, ya. Todos lo vamos a abreviar van. Pero intercostal. ¿Ya? Y L van, porque va el linfático también ahí entre medio. ¿Ya? Bien. El surco costal. Y con ese surco costal, importante porque va a alojar la porción principal de arterias, venas, nervios y linfáticos, porque estos van a tener sus colaterales que van a ir dar cuenta más abajo. ¿Ya? Y eso sería una costilla tipo. Bien. Abajito tenemos algunas que salen de la particularidad o que se creen diferentes. ¿Volantes? Sí, pero volante no la podríamos diferenciar acá porque no, eso es en referencia a qué se conecta. Pero respecto a todo lo que vimos anteriormente, ¿qué diferencia encuentran en las tres últimas? El ángulo. Desaparece la 11ª y la 12ª. ¿Algo más? ¿Por qué no tendrá sur? Porque ya no hay un costilla abajo. Porque ahí ya hablamos de un subcostal, un nervio, una arteria y que se van bajo el diafragma. ¿Ya? ¿Alguna cosita más? El moradito que está al lado de la... El moradito al lado del verde. O lo que estaría al lado de la cabeza de la costilla. El cuello, no tenemos cuello en la 11ª y la 12ª. Y si la giramos. Se nos fue un tubérculo. ¿Cierto? En el caso de la décima, último tubérculo, 11ª y 12ª ya no contan con tubérculo porque más abajito no alcanzan a unirse a un proceso transverso. Por lo tanto no necesitan el tubérculo. ¿Ah? Bien. Y hacia acá. Ahora nos fuimos hacia arriba. Primera y segunda costilla. ¿Alguna diferencia acorde a lo que hemos estado hablando? La cabeza. Digo el cuerpo. La cabeza. El tamaño del tubérculo. La cabeza varía. En este caso también en las anteriores no se nota mucho, pero esta costilla articula solo con una vértebra. Por lo tanto, en vez de tener dos carillas en su cabeza, va a tener una sola. Símil lo puede ser la décima, pero sí la 11ª y la 12ª. ¿Ya? De ahí me decían de los tubérculos, sí, son más prominentes. Y Pero el cuerpo, eso tiene como la cuestión como fucsia y el otro tiene una cuestión azul. sí, pero eso es colorado, es por coloración. Ya. Lamentablemente ahí no demarca que sea otra cosa, sino que es cuello y finalmente acá cuello ángulo. Ahora, ¿tú qué tienes mucho cuerpo? Se lo olvido. O no se demarca con eso. Pero sí lo que cambia este cuerpo, que es mucho más robusto, y como el radio que tiene que recorrer para llegar al esternón es mucho más corto, es una costilla mucho más en C. ¿Ya? Y sí, un cuerpo mucho más prominente. ¿Qué cosas interesantes pasan o llegan a la primera y segunda costilla? Muchas. Llegan esos famosos músculos escaleros, anterior, medio y posterior. Anterior y medio, primera costilla, posterior, segunda costilla. Muy bien. Y había uno que conectaba con la clavícula, ¿no? Y el subclavio. Subclavio. Y el subclavio también se llega más que todo a la primera articulación externo costal. Ahí. ¿Dónde es la segunda? ¿La anterior? Bien, ahí llegaban esos
famoso escaleno. Algo importante que pasara entre medio de los escalenos. Creo que las arterias del tórax. Arterias del tórax. Por lo tanto, la arteria subclavia, ¿cierto? Entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Muchas. Por lo tanto, ahí, entre el escaleno anterior y el medio, por sobre la superficie de la primera costilla, que tenemos de marcadita aquí, aparece la vena subclavia, el tubérculo para el escaleno anterior y más atrásito el surco para la arteria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en su parte, en la parte superior de su cuerpo vamos a encontrar que si fuera un surco para poder permitir el paso de esa estructura. ¿Ya? Bien. Y más abajito, en la segunda, como icono principal podríamos marcar que aquí va a tener una rugosidad, una cresta, donde se va a anclar el serrato arterial. Pero va como de inserción. ¿Bien por ahí con las costillas? Eso, digamos, ya no es tan funcional, por lo menos para lo que queremos. ¿Bien? Esternón. Imagen 13, 14, 15. Vamos a dividir en tres porciones. Una porción superior, más trapezoidal, más ancha. Manubrio. El manubrio del esternón. ¿No funciona? ¿Ves si estoy así? Sí. Ok. Sí, ahí se ve. En rojo, el manubrio del esternón, ¿ya? Entonces, esta porción superior que recibe la clavícula y que finalmente se va a continuar hacia abajo como esta porción más delgada, más larga y planita, el cuerpo del esternón. Para finalmente ya entre T5 y T9 finalizar y a nivel de T10 marcar la última porción del esternón que sería el proceso sifoide o apéndice sifoide, ¿ya? Y unirse y demarcar lo que sería finalmente la cúpula o el ápice de ese diafragma y por lo tanto el límite o el suelo de la cavidad torácica. Bien, ¿qué otras cositas podemos hablar del esternón? Aparte de eso vamos a tener que la porción superior, miren, aparece una pequeña escotadura tubular. Ahí. Que aparece a ambos laditos o en la porción anterolateral, dos carillas articulares, la de media no, sino que la que tenemos a los costados, para las clavículas, ¿por qué? Para las clavículas, ¿ya? Para las articulaciones esternoclaviculares, y ya en la porción lateral, clavículas y clavículas, ¿ya? Para los puntos de inserción de las clavículas y finalmente ahí formar esa escotadura supraesternal o supraclavicular. Hacia los costaditos, giremos un poco. Miren, todas las excavaciones, una por debajo de la clavícula para la primera costilla, más abajito a nivel de la unión del manubrio con el cuerpo del esternón para el segundo cartílago costal y ya a lo largo de todo el cuerpo del esternón en la porción lateral para las finales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo cartílago costal. Esas son las incisuras o escotaduras costales. Eso tenemos de esternón. Conciso, suficiente. ¿No? Característica, ¿verdad? Aquí nadie preguntó, proceso sifoide, sí, puede ser así, puede ser de solamente un ápice doble, bífido, protruyente o retraído. ¿Ya? Pero eso varía en base al proceso de osificación genético que tenga cada persona. Bien.